sabía que venía esto y miré el calendario y pensé, oh, voy a perderme el primer estudio sobre Daniel. Y me alegré de haberme equivocado, porque creo que será un buen momento para el próximo trimestre, profundizando en este maravilloso libro. Y quiero dar la bienvenida también a nuestros amigos que se nos están uniendo a través de las redes sociales o tal vez en una transmisión por satélite para, para nuestra hora de estudio de la escuela sabática. Este es realmente un terreno muy sagrado y claro, cuando estudiamos la palabra todo es terreno sagrado, pero es en un sentido muy especial esta vez. Me gustaría comenzar yendo no al libro de Daniel, sino al libro de Mateo. Ya verán por qué. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, Jesús está dando las señales de su regreso y dice en el versículo 15, por lo tanto, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en el lugar santo, y luego interpone, el que lea, entienda, los que estén en Judea, huyan a las montañas. Así que aquí tenemos a nuestro Señor, el Cristo, el Salvador, refiriéndose a Daniel como profeta. Y él dijo que si queremos saber lo que viene, debemos leer y entender a Daniel el profeta. Así que creo que tenemos bastante autoridad aquí diciendo que este es un libro que podemos entender. Él dice, el que lea entienda, y es un libro que debemos entender y un libro que es relevante para nosotros en nuestros días. ¿Qué opinan? Así que estamos entusiasmados de poder profundizar en el libro de Daniel. También quería compartir con los jóvenes que acaban de cantar, eso fue hermoso, ciertamente aprecié la música especial que nuestro grupo Fountain View nos trajo hoy. Ahora, si vamos al capítulo 1 de Daniel, no vamos a llegar muy lejos porque gran parte de esto es una introducción. Estamos nada más sentando las bases para el estudio de la Biblia hoy, pero si vamos a nuestras Biblias, a Daniel capítulo 1, voy a leer los primeros versículos. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la asedió. Y el Señor le dio a Joacim, rey de Judá, en sus manos con algunos de los artículos de la casa de Dios. Observen que dice algunos de los artículos. Y ustedes estarán pensando entonces, Nabucodonosor destruyó el templo y se llevó todo. No esta vez. En realidad vino dos veces. La primera vez vino y acordaron servir y pagar impuestos el pueblo de Israel y ser un reino vasallo. Incluso se estableció otro rey, otro pariente del rey Josías para servir como rey. Se llevaron a un joven rey, Joacim, a Babilonia, o permaneció en prisión más bien durante 37 años. Lo pueden leer al final del libro de Jeremías. Pero fue durante este tiempo que se cumplió una profecía que Dios había hecho a través de Isaías para el rey Ezequías. Isaías vivió antes que Daniel. ¿Recuerdan cuando el rey Ezequías estaba enfermo y lloró y lloró? Isaías dijo, pon tu casa en orden, vas a morir. Esto está en Isaías 39. Y él oró y lloró. Y Dios le dijo a Isaías, me he acordado de Ezequías, capitán de mi pueblo, y he visto sus lágrimas, he escuchado tu oración, te voy a dar 15 años más. ¿Y qué señal te gustaría? Si quieres que el sol se baje 10 grados o quieres que vaya hacia atrás. Y Ezequías dijo, bueno, el sol baja todo el tiempo, si el sol retrocediera eso sería realmente algo increíble. Así que Isaías oró y el sol retrocedió. Bien, observadores de estrellas y sabios, hay un grupo de personas en Babilonia llamado los magos, ¿les suena familiar? Ellos no estaban aquí, solo los astrólogos, los sabios, pero también estudiaban los cielos y la astronomía. Y no pudieron evitar notar que de repente el sol se retrocedió, lo cual simplemente no ocurre, ¿verdad? Para que suceda todo eso tiene que cambiar y estaban preguntándose ¿qué significa eso? ¿Qué causó esta señal? Y no conseguían descubrir nada. Hubo algo de comercio allí en el Medio Oriente y algunas caravanas dijeron sí, este rey de Israel, su profeta Isaías oró, estaba enfermo y como señal de que iba a ser sanado, que lo fue, el sol se echó hacia atrás. Y el rey de Babilonia piensa, ¿qué clase de Dios es este? Quiero saber acerca de ese Dios. Y envía emisarios al rey Ezequías y ellos llegaron a preguntar sobre la maravilla que se hizo.
Estoy parafaseando la Biblia, ¿verdad? Pero cuando Ezequías lo ve, se complace mucho y piensa, Babilonia. Babilonia era como el centro de la arquitectura, la tecnología, los estudios de las universidades y que los embajadores vinieran de Babilonia a él. ¡Wow! Era uno de los reinos más antiguos. Quiero decir, después de todo, Nimrod fue el que construyó Babilonia. Y Ezequías dijo, han venido a verme. Y él se sintió tal vez un poco de inseguridad y pensó, vamos a impresionarlos. Entonces Ezequías les da un recorrido y les muestra el hermoso templo, les muestra sus tesoros, les muestra su perfume, les muestra sus, ya saben, joyas y les muestra todo eso y luego están tomando notas cuidadosas de todo lo que él tiene e Isaías viene a Ezequías y le dice, oh, ¿quiénes son estos hombres y de dónde vinieron? Oh, son emisarios de Babilonia. ¿Y qué vieron en tu casa? Les mostré toda mi casa. Es como si aún no tuviera idea de que perdió una gran oportunidad. Y no hay nada entre todos mis tesoros que no les haya mostrado, dijo él. Nunca les mostró a Dios. Y esa fue la gran tragedia. Ya saben, la reina de Saba vino a averiguar sobre el Dios de Salomón y él le contó sobre su Dios. Aquí estos mensajeros vinieron de Babilonia. ¿Cuán diferente podría haber sido la historia del mundo si Ezequiel les hubiera contado acerca de Dios? Entonces, ahora llega el juicio. Isaías dice, escucha la palabra del Señor. Estas personas han venido y han visto todo en tu casa, pero no me mostraste ante ellos. Van a volver y tomarán todo lo que les mostraste, y de tus hijos tomarán por eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces, cuando Nabucodonosor llega por primera vez y subyuga, Babilonia se lleva a su rey, designa una especie de rey vasallo de entre los hijos de Josías, se lleva algunos de los artículos, se lleva algunos de los mejores y los más brillantes en el reino, incluyendo un pequeño grupo de jóvenes que son de la casa de Judá, de la simiente real, Daniel y sus amigos, quienes probablemente estaban relacionados con David. Y la profecía decía que se llevarían a sus hijos y los harían eunucos. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, claro, sus nombres eran Ananías, Misael y Azarías. Ellos fueron hechos eunucos en el palacio de Babilonia y esto fue un cumplimiento exacto de la profecía de Isaías. Entonces, Nabucodonosor viene 2 veces. Daniel es llevado en el primer cautiverio. El templo no ha sido destruido en este punto, la ciudad no ha sido quemada. Eso sucede cuando la rebelión apareció de nuevo unos 12 años después. Y en realidad fue al final del asedio que siguió a esa rebelión. El tiempo de Daniel sobre el que estamos leyendo es, en particular en el libro de Daniel, es alrededor del año 600 a.C. Y en el libro, la escritura del libro ocurre durante un periodo de 50 años y probablemente termina alrededor del año 550 a.C. El libro está escrito en hebreo y arameo. El arameo es un idioma que fue hablado por Jesús y luego tenemos el hebreo más clásico. Algo único sobre el libro de Daniel es que hay un segmento en el medio del libro que en realidad está escrito por el rey de Babilonia. Si leen el capítulo 4, Nabucodonosor es el autor en primera persona de su visión, por lo que es un libro fascinante. Ahora, vamos a profundizar, por supuesto, donde está el título de nuestro estudio de hoy, la lección número 1. El título es De la lectura a la comprensión. Y tenemos un versículo de memoria. Estaba tan ansioso por empezar que lo olvidé. El versículo de memoria está en Hechos 8:30 y pueden verlo al frente de su lección allí. Siempre me gusta que simplemente quieran leerlo en voz alta conmigo. Hechos 8, versículo 30, ¿están listos? Entonces Felipe corrió hacia él y lo escuchó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Una cosa es leer y ¿saben qué? Lo que el eunuco le dijo a Felipe, ¿cómo puedo hacerlo sin ningún hombre me ayuda a entender? La gente necesita a la gente para entender las escrituras. Es bueno para nosotros estudiar juntos. Me he dado cuenta de que existe el riesgo de que los cristianos se aíslen y estudien solos.
estos cristianos pueden llegar a ser excéntricos en sus conclusiones. La Biblia nos dice, en boca de 2 o 3 testigos, todo queda establecido. Es bueno para nosotros compartir las cosas los unos con los otros. Nos ayuda a mantener el equilibrio y asegurarnos de que nuestras interpretaciones se encajan con las Escrituras. Entonces, la primera sección de la que queremos hablar es Cristo. Y esta es una de mis partes favoritas de todo el libro. Cristo es el centro del libro de Daniel. La gente piensa cuando estudias el libro de Daniel que, bueno, ya sabes, están hablando de los reinos, de las profecías, el foso de los leones y de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero realmente el mensaje central del libro de Daniel es totalmente acerca del Señor Jesús. Si miran en Lucas capítulo 24, versículo 25, Lucas 24, 25, es cuando Cristo resucita de los muertos y está hablando con los 2 apóstoles en el camino a la pequeña ciudad de Emaús. ¿Recuerdan eso? Ellos no saben quién es Él y se están quejando, están muy devastados porque Jesús ha muerto y porque pensaron que era el Mesías. Y finalmente Jesús los interrumpe y les dice: oh, tontos y lentos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No debería el Cristo haber sufrido estas cosas y haber entrado en su gloria? Y comenzando por Moisés y todos los profetas, le expuso en todas las escrituras las cosas concernientes a sí mismo. ¿Qué parte de las escrituras habla Jesús? Él les expone, y cuando Jesús hace esta declaración, ¿hay un Nuevo Testamento? No. Acabamos de leer donde Jesús llama a Daniel profeta. Entonces, entre las cosas que Jesús cubrió con los 2 discípulos en el camino de Emaús, de todas las escrituras que les expuso sobre sí mismo, probablemente se refirió al libro también de Daniel. Me pregunto, ¿qué dijo Jesús? Mostrando que Él era el Cristo a través del libro de Daniel. Bueno, puedo pensar en varias posibles cosas, pero antes de llegar a eso, déjenme darles otro versículo. 2 Corintios 1, 19 y 20. Pues el Hijo de Dios, Jesucristo, que ha sido predicado entre ustedes por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no era sí y no, sino que en Él era sí, porque todas las promesas de Dios en Él son sí, y en Él amén para la gloria de Dios a través de nosotros. Todo apuntaba a Jesús. Cristo dijo: ustedes buscan en las Escrituras, pues en ellas creen que tienen la vida eterna, pero estas son las que dan testimonio de mí. Entonces, toda la Biblia realmente nos está hablando acerca de Jesús de alguna manera. Hay una gran cita de Spurgeon, un predicador bautista. Está en su devocional llamado Mañana y Tarde, el cual tiene un gran material y habla sobre cómo todas las escrituras se resumen en Cristo. Él dijo: si desenrolla las escrituras, estas son la sábana en la que reposa Jesús, son la carroza de nuestro Rey. Y luego él continúa diciendo: la quinta esencia de la escritura es Cristo, lo que significa que la totalidad de la Biblia es Jesús. Entonces, cuando profundizamos en el libro de Daniel, ¿vemos a Jesús? ¿Saben una cosa? Incluso en el relato, porque podemos encontrar, Daniel es el hijo de David, que viene de Jerusalén a su pueblo en cautiverio para ser su intercesor entre los paganos, para suplicar en su nombre. Y esto es realmente lo que Jesús hizo. Él es el hijo de David que viene de la Nueva Jerusalén a nuestro mundo, a su pueblo que está en cautiverio aquí abajo, para ser nuestro intercesor, y Él nos da también mensajes divinos. Luego, ¿estuvo Jesús casado con una mujer humana? No, está casado con la iglesia, claro, se podría decir. Es el novio y la iglesia es la novia. Ahora, ¿Daniel se casó alguna vez? Claro, con su pueblo. Se veía principalmente como un defensor e intercesor de su pueblo. Leemos en Daniel capítulo 9 que está orando e intercediendo por su pueblo. Entonces, como Cristo, Él es el gran intercesor. Ahora, vayamos al capítulo 3 de Daniel. Entonces el rey Nabucodonosor se sorprendió. ¿Saben? Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados al horno, y habló diciendo a sus consejeros: ¿no echamos a 3 hombres atados en medio del fuego? Respondieron y le dijeron al rey: cierto, oh rey. Miren, respondió, veo a 4 hombres sueltos caminando en medio del fuego y no están heridos. Y la forma del cuarto es como ¿qué? El Hijo de Dios. Entonces eso es bastante claro. Dice que el cuarto es como el Hijo de Dios. Así que vemos a Jesús en el libro de Daniel. ¿Quién es la piedra que golpea la imagen en el capítulo de Daniel que crece en una gran montaña y quebranta toda la tierra? Es Cristo, la roca de los siglos, la palabra de Dios, que derriba toda la idolatría del mundo. ¿Vemos a Jesús en Daniel?
Ujú. Ahora, no estoy leyendo todos los pasajes porque todavía tenemos cosas que necesitamos cubrir, ¿no? No quiero robarles la emoción a nuestras otras lecciones. Daniel capítulo 6. No puedo esperar hasta llegar ahí. Daniel en la fosa de los leones. Creemos que esta es una pequeña y linda historia para los niños, pero miren lo que sucede en esta historia. Los enemigos están siguiendo a Daniel, espiándolo porque el rey está pensando en colocarlo sobre todo el reino. Se sienten amenazados por la posición de Daniel con el rey. ¿Saben? Los líderes religiosos se sienten amenazados por la posición de Cristo con el Padre y temían su autoridad. Entonces lo espiaron y finalmente entregaron a Daniel, a este rey pagano, para obtener un decreto de muerte. Jesús fue entregado también a Pilato para obtener un decreto de muerte. El rey no quiere matar a Daniel, trabaja para liberarlo. Pilato trabaja para liberar a Cristo. ¿Se acuerda que también acusaron a Jesús y dijeron que se hacía pasar por un rey y estaba violando sus leyes? Y también el rey Darío no quiere hacerlo, pero el rey envía a Daniel a la guarida del león, por lo que se retira una piedra, se coloca a Daniel adentro, ponen la piedra en su lugar con un sello que es puesto en la puerta. Cuando Jesús está en la tumba, se retira la piedra se pone en su lugar, se coloca un sello del gobierno sobre la puerta, pasa una noche ahí, dice que el rey pasó la noche en ayuno. Esto es muy temprano en la mañana. ¿A qué hora se levantó Jesús? Muy temprano en la mañana. Daniel está pasando por un momento especial de oración cuando finalmente se lo llevan. Jesús está en el jardín de Getsemaní orando cuando luego es capturado y llevado también. Y Daniel sale vivo. Espero que no te haya arruinado la historia si no la sabían. La piedra es removida. Jesús sale vivo. Daniel es exaltado a la diestra del rey. Jesús es exaltado a la diestra del Padre. Es decir, miramos la historia de Daniel y vemos tantos paralelos con el Evangelio de Jesús. Entonces Daniel no es solo un libro de profecía, todo el libro es una alegoría de Cristo en muchos sentidos. Vamos a Daniel 7 ahora. Estaba observando visiones nocturnas y contemplaba a uno como el Hijo del Hombre que venía con las nubes de los cielos. Llegó al anciano de días, quien lo acercó a él. Este es un versículo asombroso por una razón. Es uno de los pocos lugares en la Biblia en que se ve al Padre y al Hijo juntos antes de la encarnación en el Nuevo Testamento. El anciano de días es Dios el Padre, el que es como el Hijo del Hombre sería Cristo, el mismo que se aparece en Daniel capítulo 3. Daniel 9, vemos los sufrimientos de Cristo y esa profecía de 490 años o la profecía de 70 semanas. Dice, después de las 72 semanas el Mesías será cortado, pero no para sí mismo. Entonces, ¿para quién es cortado Jesús? Él es cortado para nosotros. Vemos el Evangelio de la historia de Daniel y luego estoy tomando algunos puntos importantes aquí. Hay mucho más, como dije, pero queremos esperar hasta que estas lecciones lleguen. Daniel 12, en este momento Miguel se levantará, el gran príncipe que representa a los hijos de tu pueblo. Y ahora, ¿quién es Miguel? Sí, incluso escuché un sermón esta mañana, estaba escuchando algo en el auto, en el camino hacia aquí y dijeron, sí, algunos de estos cultos sectarios creen que Miguel es Jesús. Pero saben que no es una enseñanza de un culto sectario. Si miramos los comentarios de los reformadores protestantes como Adam Clark y Matthew Henry, dijeron que Miguel no puede ser otro que Cristo nuestro Señor porque Josué se arrodilla ante él y se quita los zapatos para adorarlo. En un mensaje que tendremos hoy más tarde estaremos hablando de ángeles, así que más sobre eso más tarde. Más evidencia de que Miguel es Cristo. Dice que el Señor mismo descenderá del cielo con gran voz y la voz del arcángel. El Señor tiene la voz del arcángel. Dice que Miguel disputa cuando peleaba por el cuerpo de Moisés en Judas versículo 9. Miguel trae la resurrección de Moisés. La Biblia nos dice que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y él es el pináculo de los líderes del mal. Miguel es el pináculo del líder del bien. Ese es Cristo. Miguel es simplemente un nombre del Antiguo Testamento. La palabra Miguel significa ¿quién es como Dios? Es lo que significa el nombre. ¿Quién es como Dios? Es un nombre de Cristo en el Antiguo Testamento antes de su encarnación. Y sí,
Miguel no es, no creemos en Jesús como un ángel creado, claro, creemos que Jesús es el Dios eterno, pero una de las formas en que se lo presenta es como el mayor mensajero de Dios. Él no es un querubín o un serafín, así que entonces vemos a Jesús, el gran príncipe que representa a los hijos de tu pueblo, incluso en el último capítulo de Daniel, así es. Muy bien, hablemos ahora de la estructura del libro de Daniel. Es un libro fascinante. Escuché una buena charla sobre esto que si pudiera encontrarla probablemente la plagiaría. Fue de Mark Finley, donde revisa la estructura de Daniel, donde el primer capítulo hasta el 10º capítulo. El libro de Daniel está escrito en una estructura quiástica, y la estructura quiástica básicamente tiene paralelos, como sujetalibros, que alcanzan el pináculo que se repite en el medio, y entonces se dicen cosas y se repiten y luego se vuelven a ser mencionadas, y es como tener una serie de sujetalibros con los libros más altos como tema central en el medio, y esto se encuentra en el libro de Daniel. O por ejemplo, Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tiene una visión de 4 reinos. Daniel capítulo 1 es como una introducción. Tenemos los 4 reinos, luego el juicio cae sobre este gran ídolo cuando cae la piedra. Daniel 3, Dios libera a los compañeros de Daniel de un horno de fuego, luego el juicio cae sobre los soldados que los arrojan, y luego los jóvenes son exaltados. Al final de Daniel 2, el reino de Dios es exaltado. Y ahora si vamos a Daniel capítulo 4, el juicio llega a Nabucodonosor y nos dice que el árbol es cortado, que hay un juicio allí y él glorifica a Dios al final. En Daniel capítulo 5, Belsasar se exalta a sí mismo contra Dios. El juicio viene sobre él y luego es glorificado, y Daniel es exaltado al final. En Daniel capítulo 6, nuevamente intentaron destruir a Daniel y sus enemigos son juzgados y él es exaltado, Daniel. Daniel capítulo 7, tenemos los 4 reinos, el gran día del juicio. Así que allí tenemos el juicio, como vemos, él tiene estos sueños múltiples que suceden y donde está el tema central básicamente. Al final habla sobre cómo el reino de Dios es nuevamente exaltado. Ahora, permítanme leerles algo del Salmo capítulo 9, versículos 7 y versículo 8. Ahí en el libro de Salmos capítulo 9, versículo 7 al 8 dice: pero el Señor perdurará para siempre. Ha preparado su trono para el juicio. Juzgará al mundo con justicia. Administrará el juicio y la nobleza para los pueblos. Esto es como un tema a través del libro de Daniel. Por cierto, Daniel leyó los salmos. ¿Por qué Daniel oraba 3 veces al día? ¿Cómo? Él leyó. ¿Quién sabe qué versículo es? Salmo 55, versículo 17. De mañana, por la tarde y al mediodía oraré. Daniel leyó a Salomón, donde Salomón en la dedicación del templo dice: si tu pueblo es llevado y ora hacia este lugar. ¿Por qué oró Daniel con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén? Porque leyó la Biblia. Si llegamos al capítulo 9 de Daniel, dice que Daniel estaba leyendo las profecías. Daniel, el profeta, estaba leyendo a Jeremías, el profeta. ¿No es interesante? Y él dijo: mientras leía las profecías de Jeremías, me di cuenta de que se cumplirían 70 años, puse mi corazón para orar. Y así se puede ver que mucho de lo que se dice sobre que el reino de Dios perdura para siempre fue leído por Daniel como un tema de los largos, de los salmos, como acabamos de leer. Pero ahora, hablando de profecía, y este es un punto muy importante, les ayudará a comprender Apocalipsis, les ayudará a comprender a Daniel, el libro de Daniel. ¿Cuántos de ustedes recuerdan en la historia de José, cuando está en una prisión en Egipto, y mientras él está allí, ¿se acuerdan? Había hablado con un mayordomo, interpretado los sueños del mayordomo y el panadero murió, pero el mayordomo regresó al palacio. Ahora José le dijo al mayordomo: recuérdame, pero se le olvidó. Se olvidó de José. Entonces el faraón tuvo un sueño con 7 vacas gordas y 7 flacas. Las flacas se comían a las gordas. El faraón se despierta, el rey pagano se despierta y ahora vuelve a dormir de nuevo. Tiene otro sueño. ¿Cuál era ese? 7 mazorcas de maíz bien gordas. Y entonces ve 7 mazorcas gordas de maíz, pero luego aparecen 7 flacas y las flacas se comen a las gordas y no se hacen más gordas.
Ahora, ¿por qué ese sueño viene dos veces? ¿Son dos diferentes visiones o Dios está diciendo una verdad con imágenes diferentes? En la historia de José, Dios establece un principio para comprender algunas de las visiones proféticas. Entonces, cuando llegamos a Apocalipsis, la misma historia es dada de muchas maneras diferentes para muchas visiones diferentes. Tenemos la historia de la primera venida de Jesús hasta la segunda venida de Jesús. Se da en las 7 iglesias. Es como una descripción religiosa. También se da en las 7 trompetas, una descripción militar. En los 7 sellos, una descripción política. Están cubriendo los mismos reinos durante el mismo tiempo. Tienen muchos de los mismos periodos de tiempo, 3 años y medio, 1260 días, 42 meses, etc. Daniel hace exactamente lo mismo. Las profecías de Daniel cubren en detalle los 4 reinos que luego son vencidos por el quinto, siendo este el reino de Cristo. Ahora, ese cuarto reino pasa por un cambio. Va de hierro a hierro con arcilla y la gente ha discutido, son realmente 5 reinos o 4 reinos. Pero entonces tenemos estos 4 poderes principales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y luego llegamos a Roma pagana y Roma papal, y luego, ya saben, después de esas divisiones de la Roma pagana, Dios viene y establece su reino. Estamos viviendo en ese momento ahora. Ese mensaje se da de varias maneras diferentes. Es como cuando miramos un diamante. Tenemos un diamante y debido a la forma en que está cortado hay varias facetas diferentes del diamante. En el libro de Daniel tenemos este diamante de la verdad y lo que estamos haciendo es caminar alrededor y mirar la verdad, la misma verdad, pero las facetas se reflejan de manera diferente a medida que caminamos. Así que no tratemos de hacer que las profecías de Daniel, ya saben, todas cuentan historias un poco diferentes, pero realmente están cubriendo una historia en total, lo que me lleva a un punto muy importante. Tenemos Daniel 2, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, están cubiertos allí y Dios establece su reino. Daniel 7, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el juicio. Daniel 8, en este punto ya ha caído Babilonia, por lo que se habla de Medo-Persia, Grecia, Roma, la purificación del santuario. Luego tenemos Daniel 10:9, Daniel 10 hasta el final del libro tenemos a Medo-Persia, Grecia, Roma, otra vez juicio final. Miguel se levanta. Entonces, están cubriendo la historia del pueblo de Dios. En las visiones de Daniel, gran parte de la primera parte de la visión trata específicamente con el pueblo de Dios, Israel. Pero una vez de que Cristo viene, ¿qué le sucede a Israel? Los judíos son dispersados y el evangelio es dispersado, por lo que no se trata solo de un país geográfico, se trata de la nación espiritual de Dios que ahora está en todo el mundo. Muy bien. Entrando en la sección que habla de profecías apocalípticas en Daniel, en la Biblia tenemos un par de tipos de profecías diferentes. Y en realidad son varias, pero hablemos por un minuto sobre las profecías clásicas y las profecías apocalípticas. La gente abre el libro de Apocalipsis y a menudo escucho a pastores decir, no lean Apocalipsis, nadie puede entenderlo. Claro. Están hablando de que en esta calle hay un cartel de cruces que dice advertencia. Hay una mujer montada una bestia con 7 cabezas, ¿cierto? Y piensan, ¿cómo puede ser eso literal? Obviamente es un símbolo y tenemos a esta mujer parada en la luna y está vestida con el sol y 2 estrellas sobre la cabeza. Un dragón está tratando de comer a su bebé. Suena como un cuento de hadas, ¿no? Tenemos a estas criaturas alrededor del trono de Dios y una tiene una cabeza como león y otra como de becerro, otra como de un hombre, otra como de un águila. Y vamos a Ezequiel y todas están llenas de ojos y tenemos a un cordero con 7 ojos. ¿Han visto algo así alguna vez? Sería un bicho muy raro, ¿no? Y entonces vemos estos símbolos realmente extraños que hay en Apocalipsis y la gente dice, ¿qué? Al comienzo de Apocalipsis dice, Dios envió a su ángel y la declaró. Esa palabra declaró, que en griego es semanen, significa señalar, es decir, como hablar con señas o símbolos. El mensaje de Apocalipsis es una profecía apocalíptica. Dios da verdades espirituales a través de símbolos. A veces son símbolos salvajes e ilustraciones y alegorías. Daniel es una de las profecías apocalípticas. Encontramos estas cabras con 4 cuernos y bestias que tienen garras de hierro y se ven muchas imágenes realmente extrañas allí. ¿Y alguna vez has visto un leopardo con 4 cabezas o alas? 4 alas.
Entonces, cuando entramos en las profecías apocalípticas, ahora hay algunos otros libros de profecías que podríamos llamar apocalípticos. ¿Sabes cuáles son esos? A veces olvido que esta es una clase de escuela sabática que comienzo a predicar. Pero ¿cuáles son algunos de los otros libros? Entonces está Daniel, está Apocalipsis y son apocalípticos. Son como las visiones salvajes, ¿no? Ezequiel, ¿correcto? Zacarías. Sí, hay 4 caballos en Zacarías y están los 2 olivos que también aparecen en Apocalipsis. Y se les dan muchas visiones. Ahora, hay lugares en las que algunos de los otros profetas tuvieron sueños breves, pero los principales profetas apocalípticos serían Daniel, Ezequiel, Zacarías y Apocalipsis. Y Jonás es un profeta, pero cuando Jonás marcha por la calle y dice 40 días y Nínive será destruido, eso no es una profecía apocalíptica. Puede parecerles apocalípticos a ellos, pero no se da en lenguaje sencillo. Y Jesús, cuando explica en Mateo 24, no es apocalíptico. Está hablando de la historia de su pueblo en esa sección. Entonces, estas son profecías. En las profecías clásicas el gran énfasis está en la palabra del Señor dice esto, la palabra del Señor dice esto o aquello. Algunas de las profecías clásicas ilustran cosas. Dios le dice a Oseas, quiero que vayas a tomar una esposa del burdel. Y el punto es que mi gente ha estado cometiendo prostitución contra mí. Bueno, en realidad está sucediendo algo, es una alegoría, pero no es una profecía apocalíptica. Dios le dice a Jeremías, quiero que tomes un cinturón y quiero que lo entierres, luego quiero que lo desentierres de nuevo. Y sí está simbolizando algo, pero no es una visión apocalíptica. Él está tratando de ilustrar algo que sucede con el pueblo de Dios. Está bien, tengo mucho que decir. Simplemente, bueno, ya saben, miramos en Ezequiel que los rostros eran los rostros de un león, un buey, un águila y un hombre. Así que vemos eso en Apocalipsis y vemos eso en Ezequiel. Una visión muy similar. Cuando Amós dice, vienen los días en que habrá una hambruna en la tierra, no de comer pan o beber agua, sino escuchar la palabra de Dios. ¿Es una profecía clásica o una profecía apocalíptica? Eso es una profecía clásica. Muy bien. Ahora, algo que solo quiero que entiendan, van a escuchar sobre esto muchas veces. Hay muy raramente profecías en la Biblia que podrían tener lo que llaman una aplicación doble. Son muy raras. No hay que usar esos términos arbitrariamente. Permítanme darles un ejemplo. El rey David finalmente ha conquistado a todos sus enemigos a su alrededor. Realmente ha subyugado a todos los otros imperios y ahora está pensando en el templo de Dios, en el arca que todavía está en la tienda. Hiram le ha construido a David un palacio muy agradable, pero el arca está en una tienda de campaña y él está pensando en construir un templo. Natán el profeta viene, son amigos y están hablando juntos y Natán dice, hazlo David, construye el templo. Pero después de que Natán se va, la palabra del Señor viene a Natán y dice, Natán, esa no era mi palabra, era sola tu opinión. Regresa y dile a David que no me construirá una casa. Y esto es lo que dice la profecía. Y quiero que me digan lo que significa. Primera de Crónicas 17:11. Natán le dice a David, y será que cuando se cumple tus días y tengas que ir a estar con tus padres, que yo estableceré tu descendencia después de ti, que será de tu simiente y establecerá su reino. Él me construirá una casa y yo estableceré su trono para siempre. ¿Quién es ese hijo de David que iba a construir una casa y establecer su trono para siempre? Bien, algunos dijeron que Jesús, algunos dijeron que Salomón, los dos están en lo correcto. David tuvo un hijo que literalmente construyó una casa física y que su nombre era ¿cuál? Salomón. Y sabemos que más adelante en la Biblia dice que David habló con Salomón, él dijo construye la casa y debe ser gloriosa. Aquí están los materiales y los planos. Eso fue un cumplimiento de la profecía, pero Jesús dijo destruyan este templo hecho con manos y en 3 días haré uno sin manos. ¿Fue Jesús un hijo de David? ¿Construyó una casa que duraría para siempre? El templo de Salomón ya no está, así que este es un ejemplo de una profecía doble. Cuando Moisés dijo a los hijos de Israel, Deuteronomio 28, dice, si eres infiel, tus enemigos te buscarán en tus puertas hasta que tus altos muros fortificados en los que confías se derrumben. Te llevaré y serás cautivo. ¿Cuándo se cumplió eso? La destrucción de Jerusalén bajo Nabucodonosor y la destrucción de Jerusalén bajo los romanos. Esa profecía se cumplió al menos 2 veces. Y en un sentido muy vívido,
Y le sucedió también al reino del norte cuando los asirios lo destruyeron. Se puede decir que fue 3 veces que se cumplió en realidad. En Mateo 24, cuando Jesús habla de la abominación desoladora, ¿de qué está hablando? Él dijo: verán a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que estén en Judea huyan a las montañas. Y luego continúa diciendo: cuando vean la abominación desoladora, los que estén en Judea huyan a las montañas. Bueno, los apóstoles acababan de hacerle 3 preguntas a Cristo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿No quedará una piedra sobre otra en Jerusalén? La destrucción del templo. ¿Y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Pensaron que todo eso sucedería a la vez, cuando en realidad hay al menos 2000 años entre la destrucción del templo y el fin del mundo. Ahora, Jesús responde a ambas preguntas a la vez porque estas cosas a veces se repiten. Deseado de toda la gente 6:28. Todo este discurso fue dado no solo para los discípulos, sino para aquellos que vivirán en las últimas escenas de la historia de la tierra. Tiene un par de aplicaciones. El discurso maestro de Jesucristo dice: las profecías que reciben cumplimiento parcial en el derrocamiento de Jerusalén tienen una aplicación más directa en los últimos días. Y también puede verse este principio en Joel capítulo 2, versículo 28. Ahora, cuando dice: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos e hijas profetizarán, ¿eso es pasado o futuro? Se están poniendo al día, ¿no? Son ambos. ¿Qué dice Pedro en Hechos capítulo 2? Él dice: cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, Pedro dice: este es lo que habló Joel el profeta. Eso es lo que él dice. Pero esa es la interpretación final. No esperamos un último cumplimiento de Joel capítulo 2, la lluvia tardía. Entonces, es una profecía doble. Y así podemos ver una serie de ejemplos de esto sucediendo en la Biblia. Cuando leemos, por ejemplo: he aquí te envío a Elías el profeta antes del grande y terrible día del Señor. ¿Ha sucedido eso en el pasado? ¿Vino Juan el Bautista en el espíritu y el poder de Elías? Sí. Pero ya saben que Jesús dijo que Elías vendrá y Elías ha venido. Cristo mismo dijo que sí se cumplió en Juan, pero Elías vendrá, así que creemos que habrá un cumplimiento futuro de eso antes del gran y terrible día del Señor. Entonces, algunos de los profetas tienen una doble aplicación y creo que la mayoría de lo que veremos en Daniel no entra en esa categoría. Pero solo quería darles una idea para cuando lean estas cosas puedan saber. Puede haber un lugar que conocen cuando Nabucodonosor tuvo un sueño del árbol. Supongo que todos ustedes lo conocen, ¿no? No lo he leído, no hay tiempo para leerlo todo, pero este gran árbol, bueno, la nación judía no solo vio su cumplimiento en Nabucodonosor, sintieron algo así como que el árbol iba a ser un árbol de la vida para el mundo. No había cumplimiento de lo que se suponía que tenía que hacer. Fueron talados cuando fueron llevados al cautiverio, pero entonces hay una banda de hierro y una banda de bronce, es decir, los romanos y los griegos, y entonces los judíos volvieron otra vez y pudieron ser una nación de nuevo. Así que siempre se vieron así. Los judíos también vieron la historia de Jonás, no solo como algo que sucedió a Jonás, sino que ellos dijeron: estamos cautivos y pasamos por las grandes pruebas, y debido a nuestras pruebas nos dispersamos entre los paganos, como Jonás, que fue a Nínive para alcanzar a los paganos. Por lo que vieron que algunas de estas profecías eran alegóricas, pero no es lo mismo que una profecía doble de la nación judía. Entonces, como sea, eso es una especie de explicación larga de ese tema. La escala de tiempo de Dios, el preterismo. Hay 4 formas principales en que las personas ven las profecías. Están las preteristas. Cuando un preterista lee Apocalipsis, piensa que el anticristo fue Nerón, pero eso sucedió en el pasado. Es pre. Luego tenemos a los futuristas. Esa es la gente que habla de ser dejado atrás. Creen que todo desde Apocalipsis 4 en adelante todavía está en el futuro, y que cuando Dios habla con Juan y escucha una trompeta, dice: ven aquí. Dicen que esa es la trompeta de la resurrección y el rapto, y piensan que todo desde Apocalipsis 4 en adelante es en el futuro. Bueno, sabemos que hay muchas cosas que están en el pasado más allá de Apocalipsis 4. Luego tenemos el idealismo. Básicamente sostiene que esas profecías apocalípticas o símbolos son para enseñar lecciones morales y nada más. Nunca se cumplen. Y nosotros caemos en la categoría de historicismo, y eso es más o menos donde cayó la mayoría de los reformadores protestantes, y significa que estas profecías apocalípticas están dando un panorama de la historia en los últimos días. Ahora, cuando tenemos una profecía de tiempo en Daniel, ¿cómo interpretamos esas profecías de tiempo? Creemos que se supone que debemos usar el principio de profecía de día por año. ¿De dónde sacamos eso?
Bueno, si nos fijamos en Números 14:34, dice, según los días en que espiaste la tierra, espiaron la tierra durante 40 días, por cada día llevarás tu culpa, es decir, durante 40 años. Sería un año por cada año. Ezequiel 4:6, y cuando los hayas completado, acuéstate de nuevo a tu lado derecho, soportará la iniquidad de la casa de Judá 40 días que te he puesto, un día por año. Y aquí hay uno excelente del Nuevo Testamento. Veamos en Lucas 13:32. Los judíos vinieron a Jesús y le dijeron, el rey Herodes mató a Juan el Bautista y probablemente vendrá a arrestarte. Así que tienes que huir para protegerte. Ahora, Juan murió unos 6 meses después de haber empezado el ministerio de Cristo. Jesús enseñó 3 años y medio. Jesús respondió y les dijo, ve y dile a ese zorro, hablando de Herodes, he aquí que expulso demonios, realizo sanaciones hoy, mañana y al tercer día seré perfeccionado. Ahora, ¿predicó Jesús 3 días más o 3 años más? Entonces, incluso Cristo aquí usa el principio de día por año, ¿verdad? Y la prueba más importante la encontramos en la profecía de las 70 semanas en el capítulo 9 de Daniel. No tiene ningún sentido a menos de que apliquemos el principio del día por año. Jesús dijo, hablando a la nación judía, esta generación no pasará hasta que se cumplan estas cosas, no quedando una piedra sobre otra en Jerusalén, hablando de eso. Ahora, ¿qué es una generación bíblica? Son 40 años. No fueron 40 días después, fueron 40 años después. Jesús dijo que no se haría ninguna señal sino la señal de Jonás. ¿Qué dijo Jonás? 40 días y Nínive será destruida. Nínive era una ciudad extremadamente grande de 3 días de viaje. Él entró en la ciudad, hizo un día de viaje y en otras palabras 12 horas. En total 3 días y medio de viaje y luego Jonás dice que en 40 días la ciudad sería destruida. Jesús dijo, yo soy la señal de Jonás. Estoy predicando 3 años y medio y en 40 años esta ciudad será destruida. ¿No es eso lo que pasó? En realidad dijo, si quieren saber qué va a pasar con Israel, les dijo, alguien más grande que Jonás está aquí. Los ninevitas se arrepintieron. Esos paganos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Uno mayor que Jonás está aquí. No hay señal, no se les dará ninguna señal sino la de Jonás. Y Jesús usó el principio de día por año para ayudarlos a comprender lo que vendría. Y bueno, por último, vamos a ver la relevancia contemporánea de Daniel. Cuando leemos las profecías de Daniel 2, 7, 8 al 12, nos damos cuenta que estamos viviendo los últimos días. Y si quiero enseñar devocionales personales, leo el capítulo 6 de Daniel. Si quiero enseñar acerca de la valentía y el coraje, puedo estudiar el capítulo 5. Si quiero hablar sobre la marca de la bestia, puedo usar el capítulo 3 de Daniel, donde hay una imagen a la que no se inclinaron. De modo que cuando estudiamos a Daniel, creo que vamos a estar de acuerdo en que es un libro muy relevante y actual para nosotros hoy. Amén.